Ez dut zalantzarik, gizarte baten aberastasuna lankidetzarako duen gaitasunaren araberakoa da. Eta egiten duzula, beti da beste modu bat. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Navarra vuelve a superar la barrera de los 300 contagios en una jornada en la que el Gobierno ha decidido confinar a otras 2 localidades. A partir del viernes se necesitará un justificante para entrar o salir de Carcastillo y Cadreita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La pandemia se cobra hoy 2 vidas más en nuestra comunidad. El Gobierno no oculta su preocupación y advierte de que de no cambiar la tendencia se tomarán más medidas. Las cifras actuales son unas cifras muy elevadas, datos malos, preocupantes, no lo ocultamos. Sigue siendo vital el rastreo de contactos de positivos, función que se realiza en parte en Refena, un recinto que esta mañana ha amanecido con las puertas cerradas. La empresa que lo gestiona dice que ha puesto los candados para que el Gobierno pague el alquiler del edificio. Y un día más miraremos hacia Europa. Hoy ha comparecido en el marco del Comité de las Regiones la presidenta Chivite, quien ha puesto en relieve la importancia del sector de la automoción para el desarrollo de la economía navarra, especialmente tras la pandemia. Navarra destaca por su desempeño industrial, mejorando su competitividad global, incrementando su contribución a la riqueza regional y creando puestos de trabajo de alta cualificación gracias a la integración de las tecnologías 4.0 en el ámbito de la automoción. En el Congreso de los Diputados, Navarra ha salido a relucir a propósito del pantano de Llesta. La ministra Teresa Ribera aseguraba que no se seguiría adelante con las obras del recrecimiento hasta que se analicen los informes técnicos. Luego rectificaba en sus redes sociales: los trabajos no están paralizados. La N121A se cobra otra vida. Un hombre ha fallecido tras chocar contra un camión a la altura de Almandoz. El conductor de este vehículo ha resultado herido grave. Continúa la tendencia al alza con los contagios en Navarra. En las últimas 24 horas se registran 376 casos positivos. De nuevo hay que lamentar la muerte de 2 personas y son ya 626 las víctimas por coronavirus en la comunidad foral desde que comenzó la pandemia. Además, hay 3 nuevos ingresos en la UCI y 20 hospitalizaciones en total por COVID. En total permanecen en nuestros hospitales 282 personas. Los datos de los contagios siguen al alza y sobre todo preocupa la situación en la Ribera. De hecho, el Gobierno ha decidido endurecer las medidas en Carcastillo y Cadreita, que estarán confinadas a partir de este viernes. Es decir, habrá controles policiales en los accesos y solo se podrá entrar o salir con causa justificada. En estos 2 puntos, la incidencia acumulada en los últimos 14 días supera los 4.200 casos por 100.000 habitantes. A partir del jueves a medianoche y durante 7 días, las salidas y entradas quedan limitadas en Cadreita y Carcastillo. Un control perimetral al coronavirus tras la alta incidencia en ambas localidades. Y es que el virus sigue dando zarpazos en la comunidad foral. Las cifras actuales son unas cifras muy elevadas, datos malos, preocupantes. El nivel de incidencia tenemos que bajarlo cuanto antes y entre todos y todas. Pamplona y su comarca presentan el 59% de los casos de Navarra y precisamente esta tarde los responsables de salud y el alcalde de la localidad, Enrique Maya, han examinado la situación de Pamplona porque dicen: preocupa y nos ocupa por el volumen de población y que vamos a seguir vigilantes. En ese encuentro, según ha podido saber Navarra Televisión, Maya ha pedido que en caso de tomar medidas más restrictivas se aplicaran no solo en Pamplona, sino en su comarca. La capital navarra de momento no se cierra y tampoco la movilidad con las localidades cercanas e incluso pegadas a ella, como Barañain o Burlada. Hablando de movilidad, Guipúzcoa liga el incremento de casos de COVID a la relación con Navarra. El Ejecutivo asegura que hay más factores internos que externos que elevan sus cifras. La comunicación dicen que es fluida y de momento se descarta restringir la movilidad entre ambas comunidades. Eso sí, apelan a la responsabilidad y recuerdan que el virus también viaja. Y mientras se siguen blindando los espacios sociosanitarios frente al coronavirus, hoy la UME desinfectaba el centro hospitalario Benito Meni en la localidad de Elizondo. Han prestado este servicio dentro de los apoyos que prestan las Fuerzas Armadas a las comunidades autónomas para combatir al coronavirus.
Esta es la situación en Navarra. A nivel nacional, Sanidad notifica 209 fallecidos y cerca de 12.000 nuevos casos. España supera ya los 900.000 contagios desde que comenzó la pandemia. Las puertas de las instalaciones de Refena, donde se realizan las pruebas PCR, han amanecido candadas. Lo ha hecho el propio gestor del espacio, que le reclama al Ejecutivo la deuda del alquiler y los servicios desde el 14 de marzo. Policía Foral ha soltado el candado. Así amanecía Refena hoy, con la puerta cerrada con un candado para impedir la entrada en sus instalaciones, donde diariamente se realizan las PCR y trabajan los equipos de rastreadores. Lo ha puesto la propia empresa que lleva la gestión del espacio, Grupo Zunzarren, para reclamar al Departamento de Salud que pague las facturas del alquiler del edificio y los servicios prestados desde el pasado 14 de marzo. La empresa sostiene que lleva denunciándolo desde abril. Asegura haberse reunido en balde numerosas veces con diferentes gestores del departamento, al que le solicita un documento oficial que reconozca la deuda contraída. Esta madrugada ha colocado cadenas en las puertas de entrada a las instalaciones de Refena, unas cadenas que han sido retiradas por la Policía Foral sin su autorización, por lo que Grupo Zunzarren ha interpuesto una denuncia. El portavoz del Gobierno de Navarra ha querido dejar claro que el propietario de la instalación es el propio Ejecutivo. Asegura que Refena funciona con normalidad y espera solucionar los problemas con el gestor. En este caso hay una empresa que hace la gestión de la infraestructura y, por tanto, ahora mismo toda infraestructura pública del Gobierno de Navarra está sometida, en este caso, al interés general, en este caso, a la salud pública. Y ese es el objetivo, en este caso, de la utilización de Refena, que creo que ha sido muy adecuada y un referente a nivel incluso nacional. Por tanto, los problemas que pueda haber en este caso con el gestor de la infraestructura pues se dirimirán seguramente sin ningún tipo de problema. Actualmente en estas instalaciones de Refena están trabajando unas 95 personas. Sobre este asunto, Navarra Suma ha pedido información al Gobierno foral sobre la utilización del recinto para la realización de PCRs. Concretamente, la coalición ha preguntado cuáles son los motivos por los que no se ha abonado ninguna cantidad al concesionario de dicha instalación por su uso en los últimos meses. En la primera toma de contacto para llegar a un acuerdo presupuestario, Navarra Suma insiste en una reunión por videoconferencia. Javier Esparza le pedía a la presidenta Chivite que se separe de Bildu. El líder de Navarra Suma ha trasladado oficialmente a la presidenta su compromiso de abstenerse si el Ejecutivo no acuerda con la izquierda abertzale. A la salida de su reunión en el Palacio de Navarra, EH Bildu advertía a Navarra Suma de que se está equivocando con esa estrategia. La disposición a seguir hablando es mutua. Nos hemos emplazado a futuras conversaciones y futuros encuentros para profundizar en la posibilidad de seguir negociando y de llegar a un acuerdo. Navarra Suma se vuelve a equivocar y sí, desde luego, lo que pretende es condicionar que haya o no una negociación con EH Bildu, se equivoca. El portavoz del Gobierno dice que es una buena noticia esa sintonía de la que habla EH Bildu e insiste que el Ejecutivo hablará con todas las formaciones. Nuestra voluntad es buscar el máximo grado de consenso político para garantizar, en este caso, y afrontar los retos que tenemos como comunidad, que ya se ha señalado, que es lucha contra la pandemia, el crecimiento económico y de empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos. En ese camino, que quiera caminar y encontrarse, nos encontrará y acordaremos. Si hay, en este caso, una sintonía positiva expresada por EH Bildu, pues creemos que es una buena noticia, ¿no? Trabajadores de Trenasa se concentraban frente al Parlamento de Navarra contra el cierre de la planta en Castejón, también en apoyo al presidente del comité, que comparecía en comisión a petición de Izquierda Esquerra para exponer su posición frente al cierre de la planta. Molina ha defendido que la compañía es rentable, viable y asegura que la situación es ilógica y denunciable. Ha pedido acciones más allá del apoyo a los diferentes grupos parlamentarios. Venga, opa, compañeros y compañeras. Que asuma riesgos, que ningún navarro quiere que su dinero acabe en el País Vasco o en Polonia, como está ahora mismo su apuesta de riesgo, ya que su compromiso era de empleo y desarrollo industrial para la Ribera, cuando Sodena invirtió en Bestia, y quiere hacer una bomba de humo al respecto. Y seguimos hablando de transporte porque la presidenta Chivite hoy hablaba sobre automoción en el Comité de las Regiones. La presidenta ponía en relieve la importancia de ese sector en Navarra y las líneas que sigue para transformarlo a través del plan Reactivar Navarra.
112 empresas corresponden al sector de la automoción en Navarra, dan empleo a más de 12.000 personas. Supone algo más del 4% del empleo total. Para la economía de la comunidad foral, más de 5 billones de euros. La presidenta pone en relieve la importancia de no dejar atrás el sector de la automoción en esta crisis generada por el coronavirus. Como dice, contempla la estrategia de especialización inteligente que recoge el plan Reactivar Navarra. Más calidad de vida, más sostenibilidad y, en definitiva, más prosperidad. Para contribuir al cumplimiento de estos objetivos, la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra identifica una serie de ámbitos económicos en donde basamos nuestra estrategia. Y, desde luego, uno de los sectores en donde basamos la estrategia es el sector automoción. Como ejemplo de la implicación con la automoción, Chivite habla de Naveac. Naveac profundiza sobre las tendencias y los retos técnicos de la movilidad eléctrica, sostenible, autónoma, conectada y compartida, y los pone en relación con las capacidades industriales que tiene nuestra comunidad y con las capacidades científico-tecnológicas de Navarra. Un proyecto público-privado entre más de 16 empresas y 80 entidades que dice no solo apoya, sino que acompaña la transformación del sector, y además añade Chivite que contribuye al desarrollo y la implementación de la S3 en una de sus prioridades temáticas, automoción y mecatrónica, fortaleciendo así las capacidades de innovación de Navarra. El polémico recrecimiento del embalse de Yesa se encuentra a la espera de un informe encargado por el Estado que será el que determine su seguridad ante otros informes que han resultado contradictorios. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy en el Congreso que no se dará un paso más hasta no tener ese documento y las garantías de seguridad necesarias. También ha desvinculado los últimos terremotos a las obras. La ministra de Transición Ecológica afirmaba esto en el Congreso en relación a las obras del recrecimiento de Yesa. No avanzaremos ni un paso más por encima de donde estamos hasta tanto tengamos contrastado con ellos que es completamente seguro seguir en esta dirección. Por ellos se refería al dictamen que se espera del Colegio de Caminos, Canales y Puertos sobre su seguridad. Tras su intervención era la propia ministra quien aclaraba en redes sociales que las obras no se paralizan. Continúan en espera de esa auditoría encargada en julio de 2018 y con la que se quieren despejar dudas como estas. Los informes de la promotora de la CHE alegan que la ladera está en equilibrio, que los deslizamientos son insignificantes y que los seísmos no tienen incidencia. Los informes promovidos, sin embargo, por los ayuntamientos reflejan todo lo contrario. Y esto lo que hace es aumentar, desde luego, la incertidumbre y la inseguridad entre la población y los ayuntamientos colindantes. La diputada del PNV ha recordado los problemas que acumulan las obras con continuos deslizamientos y grietas, además de expropiaciones y desalojo de viviendas. Sagastizábal vinculaba también las obras a los terremotos sentidos en Navarra estas 2 últimas semanas. Y esa está expuesta a una gran sismicidad. No hay más que ver los últimos terremotos que han asolado a Navarra y que pueden dar lugar a nuevas grietas o deslizamientos. Pero la ministra desvinculaba las obras de cualquier causa de los terremotos. No es posible pensar que el último movimiento sísmico de septiembre tenga que ver con la fase de la obra en la que estamos. No estamos en llenado, estamos todavía en la fase de culminar las tareas de recrecimiento, de obra civil. Una obra de más de 30 años y la más vigilada, ha recordado Teresa Ribera, detallando que cuenta con instrumentos de última generación, 400 puntos de control, 69 de observación topográfica y 24 inclinómetros. Estamos acabando una obra con las máximas garantías, todavía obra de construcción. En espera del informe sobre su seguridad, la ministra ha recordado que antes de llenar el embalse se tendrá que acometer un plan de carga y de emergencias. El Gobierno de Navarra avala la decisión del Ejecutivo Central y sostiene que siempre se ha primado la seguridad por encima de todo. Esta actitud, en este caso, preventiva y cautelosa de la ministra, la vicepresidenta cuarta, la vemos como adecuada, porque es lo que precisamente el Gobierno de Navarra ha solicitado siempre en todos los encuentros que hemos mantenido con la Confederación Geográfica del Ebro. Accidente mortal en la Nacional 121 a la altura de Almandoz. El conductor de un vehículo ha perdido la vida en una colisión con un camión en el punto kilométrico 36 sentido Pamplona. El hombre ha fallecido en el acto. En el vehículo viajaba una joven de copiloto que no presentaba heridas graves y que ha sido trasladada al complejo hospitalario de Navarra. Hasta allí se han movilizado bomberos, el equipo médico de la zona y una ambulancia. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias del accidente. Precisamente, Javier Ramírez, portavoz del Gobierno de Navarra, se ha referido a las medidas que se están llevando a cabo para reducir la siniestralidad en la Nacional 121, como la conversión en una vía 2+1, la creación de peajes de tráfico pesado y la ejecución de las obras de los túneles de Velate.
La carretera 2+1 precisamente para garantizar la seguridad vial. Está encima de la mesa precisamente la instalación de peajes, en este caso en el 121A, precisamente para disuadir en concreto peajes sobre todo destinado al tráfico pesado, porque más del 90% del tráfico pesado que transcurre por la 121A no tiene ni origen ni destino en Navarra, sino que es de paso. Navarra está en una situación inmejorable para salir antes de esta crisis. Lo ha dicho Javier Taberna, el presidente de la Cámara de Comercio de Navarra. Eso sí, la recuperación no llegará hasta que finalice la pandemia. Asegura que esta crisis está afectando especialmente a la hostelería y el turismo, sectores gravemente heridos que tardarán, asegurado, en recuperarse. La Cámara de Comercio de Navarra hace balance de los últimos meses marcados por la pandemia. Su presidente Javier Taberna se muestra optimista ante la situación económica de la comunidad foral. Creo que Navarra está en una situación inmejorable para salir antes de esta crisis, cuando se acabe la pandemia. Para ayudar a los autónomos y pequeños empresarios, la Cámara ha impulsado un plan de más de 200.000 euros procedentes de fondos europeos para proyectos de marketing digital e innovación tecnológica. Dos objetivos para el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad. Garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información y conseguir un tejido empresarial más competitivo. Taberna habla de una economía muy equilibrada y es que en Navarra el sector industrial conforma un 30% del Producto Interior Bruto. Actualmente la economía navarra está sufriendo menos, aunque... Eso no significa que evidentemente, como dependemos también de mercados exteriores, sufrimos porque el resto de los países, pues muchos de ellos, en el caso de Europa, también se resiente. Una crisis que está afectando especialmente al sector del turismo y de la hostelería. Están realmente tocados, están heridos. Que necesita, dice, de la colaboración de instituciones y ciudadanía para retornar a la velocidad de crucero habitual de la economía navarra cuanto antes. Los hosteleros de Navarra miran de reojo medidas como las implantadas en Cataluña, donde cerrarán bares y restaurantes durante 15 días. Aquí el Ejecutivo Foral no se lo plantea de momento, aunque tampoco tiene previsto retrasar el horario de cierre. El sector hostelero ahora pide a los clientes que adelanten su horario de cena a las 8 de la tarde. ¿Se imaginan cenar a las 8 de la tarde? Ah, sí, perfecto. Sí, muy bien. Así nos acomodamos también a Europa, ¿no? Y nos acostamos más ligeros de estómago. Hombre, yo creo que con el horario español no estamos habituados a cenar a esa hora. Hombre, depende de los horarios laborales de cada persona. Es lo que piden las asociaciones de hostelería ante el adelanto del cierre de sus locales a las 10 de la noche. El perfil del ciudadano español no es de cenar nunca, jamás a las 8, jamás. No, te cena entre 9, 9 y media. A las 8 es una hora complicada, es una hora rara porque estamos acostumbrados realmente a cenar tarde, ¿no? Anoche acogieron por primera vez esta nueva medida de cierre, una normativa que llega con gran incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar el público. Muchos hosteleros han transformado su negocio y apuestan por comida a domicilio. Otros prefieren cerrar sus locales durante estas 2 semanas porque no les sale rentable. Y los que abren lo hacen con predisposición de seguir adelante como sea. Es el caso de Fernando y Julio. Por lo menos ya damos algo, nos podemos defender, ¿comprendes? Porque tenemos capacidad. Tenemos más o menos unas 200 y pico personas para dar. Creo que nosotros vamos a seguir trabajando hasta donde nos dejen. Ante las solicitudes del sector, el Departamento de Salud descarta ampliar 1 hora más el cierre de los bares, ya que muchos contagios se producen en reuniones sociales y familiares. Entre tanto, la Generalitat de Cataluña cierra bares y restaurantes durante 15 días como medida para frenar la expansión del virus, una nueva restricción que esperan que no se extienda a Navarra. Esperemos no llegar a ese punto. Pero si llegamos, sería una gran pena para Pamplona. Por ahora tendrán que seguir en esta situación 2 semanas más. Ahora mismo permanecen aislados 2.219 escolares de infantil y primaria. No llevamos ni 2 meses de curso escolar y hay clases que están ya en su segundo confinamiento. Las familias piden que se revisen los protocolos porque aseguran que a este ritmo la situación es insostenible. Una de las clases de quinto de primaria del Colegio Cardenal y Lundain de Pamplona vaya por su segundo confinamiento. De 22 alumnos, 20 han dado negativo en la primera PCR. Las familias piden que se revisen los protocolos y con un primer resultado negativo el alumnado pueda volver al centro. La comparativa con la gente de secundaria, que si hay un positivo, todos los demás pueden ir a clase, pero los alumnos de primaria, aun llevando mascarilla y hidrogel y aun el centro habiéndolo organizado todo, para que no haya mucho contacto, ellos tienen que estar como castigados en casa. Y es que el coste emocional para el alumnado está siendo demasiado alto. Y tienen miedo, y lloran, y están angustiados. También el curricular. Que a nivel curricular ya se nos ha dicho que va a haber un bajón importante, claro, si esto sigue así, sí. Y la situación para las familias sin medidas de conciliación es insostenible.
Hay gente que está en ERTE, hay gente que se intenta turnar y hay gente que no va a trabajar. ¿Qué haces? ¿A expensas de qué? A riesgo de que a mí me despidan. Tan solo en este puente se han confinado en Navarra 1.052 menores. Hasta el momento, 2.300 continúan aislados, lo que supone casi el 4% del total del alumnado de infantil y de primaria. Y apenas acaba de comenzar el curso, una situación, dicen las familias, insostenible. Otra casuística que cada vez va a ser más común es la del alumnado que ya haya pasado la COVID y pertenezca a una clase en la que haya un nuevo positivo. En ese caso, el menor no deberá permanecer aislado. Las familias piden que los centros aclaren esta situación. Y fíjense en el particular alijo que la Guardia Civil ha interceptado a un pasajero que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Noain, procedente de República Dominicana. Más de 300 pastillas de Viagra y de otros medicamentos que no habían pasado ningún tipo de control ni autorización. Pero no solo eso, oculto en su equipaje escondía velas religiosas, tinte capilar o extensiones de pelo. El sector de los aceites de oliva de España les ofrece este espacio. Les hablamos ahora de Burusca, un proyecto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valle de Hierri con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos, recuperando la práctica del espigamiento. Alimentos que no llegan al supermercado por cuestiones estéticas, golpes o diferencias en sus colores que no alteran su sabor, pero sí su imagen, y por ello se tiran a la basura. Y es que en el mundo 1/3 de las producciones de alimento se pierde. Un proyecto de innovación social promovido por el Valle de Hierri pretende poner fin al desperdicio de alimentos a través del espigamiento. Esos productos que se recojan de las cosechas y no sean aptos para comercio, pero sí para el consumo, serán entregados a diferentes entidades destinadas a la ayuda social, como el Banco de Alimentos. Un proyecto que también quiere incidir en la educación, porque el desperdicio de comida también se da en los hogares. Cárcar y Lácar han sido las primeras localidades donde se ha puesto en marcha. Más de una veintena de personas voluntarias y escolares del Colegio Comarcal Zumadia de Abarzuza recogieron más de 900 kilos de cebollas, uvas y tomates que se han destinado a colectivos sociales de la zona. El sector de los aceites de oliva de España les ha ofrecido este espacio. Osasuna Promesas ha comunicado que en sus filas hay otros 4 positivos por coronavirus y ya son 6. Son los resultados que se desprenden del cribado realizado a la plantilla. Vamos ya con la actualidad deportiva que nos deja este día. El deporte navarro se blinda contra el coronavirus. No habrá espectadores en ninguno de los partidos que se disputen en las 2 próximas semanas. Todas las competiciones se van a jugar a puerta cerrada y hay restricciones en los entrenamientos. La orden foral en vigor mantiene el aplazamiento del inicio de las competiciones deportivas autonómicas de deportes de contacto. No ocurre lo mismo con las ligas nacionales que dependen del Consejo Superior de Deportes. Por eso seguirán su curso, si bien el Instituto Navarro de Deporte aconseja la paralización de las no profesionales de ámbito nacional hasta que la situación epidemiológica mejore. Se permiten entrenamientos grupales al aire libre de 25 personas en fútbol y rugby, 15 en el resto, aunque en subgrupos de 6, con 20 metros cuadrados de espacio por practicante y 250 por subgrupo. En las instalaciones cerradas, como los pabellones, se reduce la actividad a grupos de 6 personas, algo que también se traslada a las actividades dirigidas de los centros deportivos o gimnasios. Muchas de estas bicis, por ejemplo, seguirán sin ocupantes. Al ser una actividad de alta intensidad, no es obligatorio el uso de la mascarilla, cosa que no ocurre en ejercicios de baja o media, como en la sala de un gimnasio, donde se limita además el ratio de usuarios según los metros cuadrados, 6 por cada 100, hasta un máximo total de 20 personas. En ningún caso se podrán utilizar los vestuarios, a excepción de para cambiarse en las piscinas cubiertas. Las duchas tampoco se pueden utilizar. Aunque se están suspendiendo por el coronavirus, este tipo de eventos deportivos se limitan a medio centenar de participantes. La excepción, las etapas navarras de la próxima Vuelta a España.
Esta tarde debía haberse disputado una nueva jornada del campeonato del 4,5 en Huarte, tanto en categoría femenina como masculina. Sin embargo, este ha quedado suspendido de forma provisional tras las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno. Así lo ha informado el club anfitrión a través de un comunicado. Según indican, se reanudará en cuanto sea posible. Lucas Torró no podrá jugar en Ipurúa. Osasuna ha confirmado la ausencia del centrocampista en el partido frente al Eibar del domingo a mediodía. Sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda, dolencia sufrida tras la sesión del pasado lunes. Torres está prácticamente descartado, pues sigue ejercitándose en solitario. Los internacionales Moncayola y Budimir regresarán próximamente tras estar con sus respectivas selecciones. Mañana jueves arranca una nueva edición y ya van 3 de la Feria del Vehículo de Ocasión y Kilómetro Cero, el conocido como Outlet Navarra Motor Show. Se desarrollará en una carpa en el Parque Empresarial La Muga de Orcoyen. Se expondrán más de 300 vehículos seminuevos de todas las marcas y a precios especiales. Este outlet de las 4 ruedas tendrá lugar hasta el sábado con horario ininterrumpido entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. El aforo será limitado y con todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de los visitantes. Y nos despedimos con un adelanto del concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra que podrán disfrutar mañana en Navarra Televisión. Así ensayan la ópera Fidelio. Ya saben que tienen más información en navarratelevisión.es. Hasta mañana. Con el tiempo he comprendido que si quieres ir rápido, mejor ir solo. Pero si quieres llegar lejos, mejor ir juntos. Es un proverbio africano, pero podría ser nuestro. Y que sea cual sea el camino, siempre hay otra forma. Laboral Cucha, la banca cooperativa.